Avanzamos aquí en Noticias RCN y vamos a ir ahora con la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Buen día, Maritza. Muy buenos días, Mari, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a tener que hablar nuevamente de la dura situación de orden público que hay en nuestro país. A los departamentos de los que siempre hablamos, que son Valle, Cauca y Nariño, hoy se le suma Arauca con una denuncia muy preocupante que está respaldada por las autoridades y es un secuestro masivo. Fueron 12 personas secuestradas en Puerto Rondón y otras 4 personas secuestradas en Tame. Todavía no se ha confirmado cuál es el grupo ilegal que los tiene, pero pues allí actúan las disidencias y el ELN, grupos con los que el gobierno nacional está en una mesa de diálogo y con los que se supone hay un cese bilateral. ¿Quién arranca en este tema? Si quieren, yo empiezo. Yo quisiera remitirme a un informe de la ONU del 2021 en el que hablaba ya de 403 desplazados en Arauca por la violencia y por este tipo de enfrentamientos. O sea, nos encontramos en una situación un poco distinta desde el 2020-2021 y es el enfrentamiento entre grupos disidentes de las FARC y ELN. Entonces, lo que hace todavía más compleja la situación porque no son combates, digamos, directos al ejército nacional, sino entre los mismos grupos armados disidentes. Este es un tema que hemos intentado y que hemos discutido ya acá, y es cómo se maneja esto en un proyecto de la paz total, por ejemplo. La paz total es el Estado directamente negociando con los grupos armados, pero ¿qué pasa con los enfrentamientos entre los grupos armados? Que como vemos acá, ayer hubo este secuestro masivo, no tenemos claro quién fue, pero fue alguno de los grupos armados, y esto ha cedido este control territorial desde el 2021, en el que no hemos podido controlar ni el que sigue habiendo este grave caso, que además es todavía más grave porque tenemos un gran acogimiento de migrantes venezolanos en la zona. Y entonces, ¿cuáles son los alivios humanitarios que han traído estas negociaciones? Porque si eso son cifras del 2021 y estamos en un proceso con estos grupos. De acuerdo, gravísimo, y hay que condenar el hecho. Ojalá se activen todos los mecanismos humanitarios para estos efectos, Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica siempre ha jugado un rol. Digamos, uno lo que le apuesta es que estas personas que fueron retenidas por estos grupos ilegales regresen sanos y salvos a su casa. Dicho esto, hay un problema en la implementación de los acuerdos de paz, porque uno se pregunta, ¿esto viola el cese del fuego si en caso de que se establezca, por ejemplo, que es el ELN? Entonces uno se preguntaría, el secuestro quedó por fuera de esto, pero ellos dirán, quizás no es un secuestro. Pero se supone que lo del secuestro es el primer acuerdo de la mesa de negociaciones. Claro, pero ellos dirán que en medio de las confrontaciones con la AMC no podría entenderse como un secuestro. Entonces, el cese al fuego no ha resuelto el problema en que en muchas regiones hay enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Me parece que ese es un tema que hay que llevar a la mesa de negociaciones, tanto con el ELN, con el MC, porque finalmente si no hay enfrentamiento entre los grupos y el Estado, y lo hay entre los grupos ilegales, entonces no va a haber de esos alivios humanitarios. Ahora, en Arauca, históricamente la presencia del ELN es cercana a control territorial en muchas regiones, ¿sí? Y ese es un tema que hay que resolver de fondo en una negociación, y creo que en ese sentido Arauca es especial en relación con otros departamentos donde también está alterado el orden público. No va a pasar nada. Nos acostumbramos a que cada 8 días comentar violaciones a los derechos humanos, en este caso secuestros de niños de 5 años. Esto es una aberración. Se los llevaron, se los quitaron a sus papás y los tienen quién sabe dónde, pero no pasa nada. O sea, esto es, va a haber un par de declaraciones de indignación y ya está. Sigue la mesa, sigue como si nada, ¿no? Hace unos meses el tema era el secuestro del papá de Luis Díaz. Eso tuvo algo más, me parece muy curioso que esa sea la reacción de la opinión pública, ¿no? Depende de quién es el secuestrado, del perfil del secuestrado, entonces aquí se genera más indignación o menos. En ese caso, como el papá de Luis Díaz, un futbolista famoso, eso sí casi rompe el proceso. Aquí secuestraron unos niños que no son famosos, entonces pues eso va a causar menos indignación y va a pasar de agache. Yo creo que eso no puede ser así. Bueno, en eso tiene que haber también, una Julio, reacción. hay que decir es que, pues, digamos que la información apenas está aterrizando. Lo que sí esperamos es que haya por lo menos un pronunciamiento del Ministerio de Defensa frente a este tema. Tengo que pasar rápidamente a nuestro siguiente tema, y es, digamos, lo que está afectando en este momento a miles de ciudadanos en todo el país, y es el paro de taxistas. Por un lado, la pregunta es, digamos, otra vez se están normalizando estas vías de hecho para que las personas que están protestando consigan sus fines, sus logros, para que se ponga el tema en la agenda del día. Y por el otro, también es esta desidia del gobierno nacional, y no estoy diciendo de este gobierno nacional, sino de todos los gobiernos en los últimos años que no le han hecho el frente al tema de las plataformas de transporte para regularlas, porque es que ya están en el día a día de la gente. De acuerdo, esto está en la agenda
del Congreso, ¿sí? Ahorita conversábamos con Juana que hubo un proyecto de ley que presentaron Centro Democrático y Cambio Radical para regular eso, pero no tuvo mayor trámite. Pues mire, ahora que están buscando un acuerdo político, si el gobierno apoya de nuevo ese proyecto de ley sería muy interesante. Pero el Ministerio de Comunicaciones también, porque ahí hay toda una discusión entre si esto le corresponde al Ministerio de Transporte o al Ministerio de Comunicaciones. Como son plataformas, ya se ha dicho, la Superintendencia de Industria y Comercio lo dijo, solo tiene que regular las comunicaciones. Y por ejemplo, en este paro yo creo que los taxistas tienen razón en algunas cosas, es decir, se ha incrementado por ejemplo el uso de las famosas Ubermoto. Sí, muchas personas y en una ciudad como Bogotá con tantos problemas de congestión, pues la moto se ha vuelto un mecanismo y esas motos pues realmente no pagan impuestos, no están reguladas, uno se pregunta qué pasaría si hay un accidente, sabiendo que el mayor número de accidentes que se producen en Colombia y en Bogotá son sobre la moto. Entonces sí, regulación, establecer reglas de juego claro, que no haya competencia desleal y pensando siempre en el usuario, que el usuario tenga la posibilidad de escoger, pero que escoja una plataforma segura. Regulación permitiendo que estas plataformas puedan entrar a operar, porque es que lo que no quieren los taxistas es que entren a operar de ninguna pero forma. digamos en condiciones que paguen impuestos, regulación, seguro, en fin, y otra serie de mecanismos que eso lo resuelve una regulación. Julio. Yo creo que el interés de los consumidores acá tiene que ser el primer criterio. O sea, no podemos estar o no se puede poner como prioridad sobre la mesa el interés de un grupo de presión. Aquí es una discusión de 500 años, ¿no? De personas o grupos de interés que les afecta el avance de la tecnología y se oponen al desarrollo de la tecnología. Eso es imparable. O sea, los que piensan que las plataformas van a desaparecer por arte de magia, pues ya perdieron la pelea, ya van perdiéndola históricamente. Lo que tenemos que ver es cómo integrar esas tecnologías en la vida diaria, con regulación seguramente. Yo creo que parte en lo que están alegando los taxistas es una carga, sobre todo con el tema de los cupos, que se volvió un mercado un poco extraño, de transar unos cupos que costaban cientos de millones de pesos y que ellos dicen ahora, bueno, esto se ha depreciado. Pues esa es una situación desafortunada, pero no van a parar definitivamente el avance de la tecnología. Y lo que sí es indignante es ver a uno de los representantes del gremio de los taxistas exigiendo que multen con cuantiosos salarios mínimos a las personas que usen las aplicaciones. Y eso es un poco la actitud. Los usuarios no importan, aquí vamos a castigar a los usuarios que escogen otra alternativa y entonces lo único que pareciera importarles es pues su beneficio económico y nada más. Yo he visto unos abusos de autoridad, van a ver muy rápidamente. Policías esperando a personas que se bajan del aeropuerto, aparentemente de vehículos Uber, a hacerles preguntas y a ¿Pedirles el celular? Y a pedirle el celular. Eso es un abuso de autoridad. Claro. Bueno, como decía Mari, esto no es nuevo, esto ha trascendido todos los gobiernos y, por ejemplo, un buen ejemplo es el presidente de Uber Colombia durante el gobierno Duque, que insistió en que regularan Uber. ¿Por qué? Por seguridad para ellos, seguridad para los clientes. Y ahora, el otro punto de debate y que se discutió un poco en esta propuesta de ley que no trascendió de Cambio Radical y el Centro Democrático y que se debería retomar urgentemente es también regular los taxistas. No es lo mismo un taxista dueño de su carro a alguien dueño de una empresa de taxistas y al trabajo informal de los muchos de conductores. Entonces es urgente y es una oportunidad que tiene el gobierno nacional en este momento para llegar a un acuerdo sobre esa regulación con las diferentes bancadas. A propósito de este tema, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acaba de poner en su cuenta de X: Bogotá no puede ser bloqueada cada vez que algunos taxistas deciden protestar. La policía y las autoridades de tránsito tienen la instrucción de levantar los bloqueos cumpliendo todos los protocolos. Ante cualquier acto de vandalismo o violencia estamos listos a responder con contundencia en el marco de la ley. Pero Mari, una cosita, ¿sabe por qué tampoco no trascienden estas cosas, por ejemplo, que pide el alcalde? Porque uno los ve a todos en campaña de fotos con el gremio de los taxistas prometiéndoles las maravillas del mundo mundial y absolutamente nada pasa. Se ha convertido también en una fuerza electoral, sí señora. 7-9, muy rápidamente tenemos que tocar nuestro último tema del día, y es lo que está pasando con los residentes y con todas las personas que están estudiando medicina. A propósito del suicidio de una residente, se ha destapado una serie de abusos, de acoso laboral, de presiones y de maltratos. ¿Cómo hacemos para que esto no se normalice? Porque esto viene pasando desde hace años y tenemos que ver una muerte para que realmente se destape y se reflexione alrededor de cómo deberían ser educados los estudiantes en las universidades. Yo creo que esto no solamente tiene que ver con esa universidad o con el caso de los estudiantes de medicina, esto tiene que ver con culturas de trabajo, culturas laborales que están pensadas para desde el maltrato.
para creer que si uno maltrata a otra persona va a tener un mejor desempeño. Como decían antes, en el caso de la educación, que la letra con sangre entra. Entonces es un problema más complicado que simplemente una situación específica en una universidad. Yo creo que no solamente es en el tema de medicina, hay diferentes, más obvio, en la milicia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay unas culturas de maltrato complicadas y en otras actividades profesionales. Es pensar, es dejar de creer, dejar de lado esa visión arcaica de que maltratándonos o humillándonos vamos a aprender y vamos a tener un mejor desempeño en el trabajo. No, pues el caso Jorge es Iván, tristísimo. ¿qué es profesor? ¿Qué tipo de profesor es Jorge Iván? No, yo soy un profesor estricto, pero muy cuidadoso, y en estos tiempos, digamos, una variable que antes no estaba es el bienestar emocional de los estudiantes. Digamos, estas nuevas generaciones por distintas razones tienen una sensibilidad emocional distinta, entonces uno ya tiene que ser, digamos, muchísimo más cuidadoso frente al tema. Es un nuevo ISO que uno tiene que meter en su formación. Pero además los profesores académica. ahora también son más conscientes, ¿no? O sea, es que, digamos que, claro, en algún momento se aceptó, pero es reprochable el maltrato. Por supuesto, siempre tiene que ser reprochable, como lo decía Julio, en cualquier escenario, en el escenario laboral, en el escenario académico, en el escenario familiar. Digamos, ¿cuántas veces muchos papás no creen que la mejor forma de educar es gritando, maltratando, castigando, incluso físicamente? Creo que ha habido unos cambios interesantes. Ahora, esto es una ventana de oportunidad para que las asociaciones médicas, las facultades de medicina, seguramente con el Ministerio de Salud, se sienten a pensar en el régimen de los residentes, ¿sí? El número de horas que trabajan, las condiciones en las que se hacen, los tipos de descanso, los liderazgos que hay alrededor de eso, porque me parece que no podemos presentarlo como un caso aislado, sino una ventana de oportunidad para mirar un tema que parece muy grave. Han salido numerosos testimonios tristísimos, dolorosos, de muchísimos y muchísimas residentes de diferentes áreas, además de la salud, porque no solamente nos quedamos en medicina, y del maltrato constante que al parecer es o sea, no es un hecho aislado, al parecer es una práctica de maltrato constante en los trabajadores y estudiantes del área de la salud, en el que además hay cero contención en salud mental. Sí. ¿No? Después de turnos de 72 horas, 36 horas, cansancios, no hay fuerza, no hay ánimo y no hay nada para el bienestar, digamos, universitario de estos estudiantes, y eso tiene que pensarse, hablar cada vez más en el país y en el área de la salud, particularmente para evitar estos casos, porque son cosas que son evitables y eso es lo más doloroso de todo. Y yo lo planteo como pregunta, ¿con qué tipo de humanidad va a atender un nuevo médico a un paciente si así fue tratado o maltratado durante toda su carrera?